Bienvenidos a una nueva emisión de Políticas Públicas 2030. Hoy nos van a acompañar distinguidos profesionales, el doctor Hugo Magonza, máster en Administración de Empresas, director general del CEMIC y presidente de la UAS, que es la Unión Argentina de Empresas de Salud. El doctor Jorge Coronel, médico, presidente de CONFEMEL, Confederación Médica Latino-Iberoamericana y del Caribe, y bueno, su conductor natural, Miguel Ángel Secchi, doctor, abogado, presidente del Foro para las Ciencias. Miguel, Hugo hablé recién, se está conectando, así que podemos empezar. Bueno, no sé si me escuchan bien. Sí, perfectamente. Muy buenas tardes para todos. Mi principal reconocimiento es al esfuerzo que hacen los amigos y expertos que nos acompañan, porque sabemos que es un esfuerzo de agenda, de profesión, de postergar o dejar de lado por un rato sus incumbencias profesionales. Por supuesto, la producción que siempre decimos anterior, durante el programa y posterior, a cargo del licenciado Horacio Fernández. Y cuando hablamos de posterior es porque en menos de 24 horas, por todas las redes sociales, el resultado de lo que ustedes conversen difunde por todo el país. Estoy viendo al amigo Hugo Magonza. ¿Cómo estás, Hugo? Hola Miguel, hola Jorge, ¿cómo están? Un gusto siempre compartir con ustedes este espacio. Bueno, Hola Hugo, hola Miguel, buenas tardes. por estar con nosotros, seguramente con una agenda de acuerdo a la cantidad de cargos que te ha tocado ocupar, que creo que te gusta ocupar, pero a su vez es una exigencia cotidiana compleja, sobre la cual seguramente te vas a referir. Y por supuesto Jorge Coronel, con un poquito de envidia que vemos que tiene la Salta detrás y todas las empanadas que cuando vamos nos acompañan. Esperamos volver pronto, Jorge, no te pongas tan contento. Así que Siempre bienvenidos todos. la ausencia de Jorge Aneira por tareas profesionales de labores académicas y de Pichino por también estar representando la compra exterior. Si me permiten una introducción de 30 segundos, invitaría a Hugo a hacer el título. No tenemos demasiado tiempo de pensarlo, ni tampoco es una elucubración que exija inteligencia, calidad, atención y recurso humano en salud. Eh, eh, Pretendimos no focalizar en un tema que está vigente, que va a venir durante el programa, que es el tema de recursos humanos. Pero la primera parte, Hugo, tiene esa capacidad de síntesis, de descripción equilibrada de cómo está viendo incluso de lo que él participa y representa. Hugo, te pediría unos minutos a ver eh, el día de hoy, porque esto es muy dinámico, qué es lo que cree que está sucediendo o va a suceder en corto plazo, política en general y su influencia sobre la política de salud. Bueno, es un tema tan amplio que, bueno, hay que abordarlo por distintos enfoques, ¿no? Yo digo, uno de los enfoques es el tema recursos humanos en salud, que para mí es un tema crítico. El otro sería, a grandes rasgos, sustentabilidad del sistema.
Eh, Arrancando por el primero, creo que estamos pagando una crisis de muchos años de financiamiento del sector, donde vos hoy tenés el recurso humano que está bastante deteriorado en el sentido del reconocimiento profesional y reconocimiento económico. Cuando vos mirás los valores de una paritaria, que es el salario que hoy se ha fijado con todas las condiciones de los últimos aumentos, más los bonos que se le pagan como una adicional, una enfermera universitaria está en un valor que está justamente levemente por debajo de lo que sería el nivel de pobreza, o levemente por arriba. Entonces vos decís, bueno, un trabajo como el de enfermería, sumamente calificado, sacrificado, agregaría, y que si no tenés un alto grado de vocación es muy difícil de llevar adelante. Claramente nosotros estamos muy mal pagando. Además, respecto del equipo de salud, que es un equipo complejo, porque hoy no es solamente médicos y enfermeras, digamos, sino que hay un equipo de bioquímicos, farmacéuticos, físicos, bioingenieros que trabajan detrás. Vos tenés que, el sector salud, dado la situación en la que ha vivido, y yo te diría más de 25 años, entre 25 y 30 años, que viene de un largo proceso lento pero progresivo de deterioro, está generando una migración primero a otras actividades más rentables. Si vos buscás gente que compartida por nosotros y otras actividades económicas, buscan un futuro mejor en un lugar donde tienen menor exigencia, porque además el sistema de salud es un sistema muy exigente para con su gente. Vos, por ejemplo, tenés que estar buscando gente para la tecnología, para el área de informática, desarrollo de sistemas, soporte, y seguramente las empresas más comerciales, obviamente las tecnológicas, tienen remuneraciones mejores y condiciones de trabajo probablemente mejores que las nuestras. Y así, esto mismo que le pasa a lo mejor al país en general, que hubo un periodo en que la gente empezó a migrar buscando un futuro mejor, también se da en salud, y yo te diría en forma agravada. Y en los médicos más bien formados también, a lo mejor no los mayores, pero sí los jóvenes o no tan jóvenes, que tienen una oportunidad de empezar una vida nueva en otro país o migrar transitoriamente por cuestiones laborales. Entonces, hemos tenido en la República Argentina la suerte, o no suerte, sino el resultado de muchos años de formación de alta calidad. Yo digo que originalmente esto se da por un inicio en los hospitales públicos, después se agregan las instituciones privadas, en un proceso virtuoso que yo diría que afectó los primeros años del siglo pasado, 1940, 1950, producto de una muy buena calidad en la educación pública, y después en la universidad, en este caso también pública, ha dado profesionales que después pasaron al sistema privado y también a través de su formación, calidad humana, transformaron al sistema privado de una cosa que a lo mejor era incipiente en instituciones realmente muy valiosas desde el punto de vista de soporte a la comunidad y de su calidad profesional. Eso que pasó, en este momento estamos, me parece, disfrutando el final, si nosotros no somos capaces de renovar lo que serían unas expectativas positivas de la gente en el sistema sanitario. Uno de los factores es que hoy es muy difícil encontrar gente con niveles de vocación y compromiso como era antes, pero es porque hay un cambio cultural en el mundo, donde hoy se está privilegiando otras cosas,
como puede ser el tiempo propio, la libertad de tomar, de poder viajar o poder tener un tiempo protegido, lo cual es absolutamente razonable. Pero antes el modelo, que Jorge lo va a poder a lo mejor aclarar mejor que yo, pero antes el modelo era un modelo de altísima exigencia, autoexigencia diría yo, donde los profesionales que se formaban se formaban realmente bajo niveles de compromiso y de trabajo muy profundos y muy prolongados. Hoy en la actividad, hoy en la actualidad conseguir esa motivación no es tan fácil, y uno de los motivos uno de los factores de la motivación, según lo decía Maslow hace muchos años, es la económica. Pero no es solamente la económica. O sea, la económica es importante, es una de las necesidades básicas que uno debe satisfacer para que la gente pueda vivir, pero también hay otras, como el reconocimiento profesional. Y yo creo que por algún motivo que valdría la pena analizar, en la Argentina no se ha valorado adecuadamente, ya lo digo, ni a los profesionales de la enfermería, ni a los médicos. A lo largo del tiempo se ha ido como perdiendo ese valor que uno le asignaba. Y que la verdad que se merecen, porque la tarea que hacen es realmente valiosísima, no solamente para la sociedad, sino en la relación con las personas. Hugo, Eh, perdón la interrupción. ¿Puedo? sí, Eh, claro. en mis preguntas, como siempre, no hay una respuesta escondida, ni un prejuicio, ni mucho menos. Este cuadro correcto que vos estás planteando lo planteaste de entrada con valentía, con crudeza, el salario por debajo de los índices de pobreza para muchos integrantes del equipo de salud. Concretamente, Hugo, ¿vos entendés a qué se debe? Hay una asimetría que dentro del sistema algunos están ganando poco y unos pocos están ganando mucho. Repito que no estoy dando una respuesta en mi pregunta, sino la crudeza que significa eh, ilustrar al oyente y más al que no pertenece al sistema. En tu pensamiento. Sí, yo te voy a dar, mira, te voy a dar algunos ejemplos de por qué creo que esto sucede. Mm, el primer factor, y probablemente voy a tratar de ser lo menos políticamente correcto y lo más directo posible, porque, bueno, sobre todo por la audiencia que escucha este programa, porque es una audiencia calificada. En realidad, acá no hay. Yo no estoy de acuerdo con el manicaísmo. Unos son buenos, los otros son malos. El financiador se queda con una parte, no, el prestador es un sobreprestador. En el mundo de la salud, como en el mundo en general, hay de todo. Eh, pero no podemos generalizar. La gran mayoría, yo diría que la gente se comporta razonablemente bien, pero las circunstancias en las que estamos viviendo, que están dadas por una falta de financiamiento, yo te diría, estructural del sistema de salud, ha ido empobreciendo al sistema, y el sistema, cuando se empobrece, las instituciones empiezan a tomar acciones porque el primer objetivo de una organización es la supervivencia. Y en el proceso de la supervivencia toma decisiones. Y una de las decisiones que toma normalmente es las variables que no son controlables, las tiene que cumplir. Y las variables controlables, que son probablemente las remuneraciones peleadas en una paritaria, o los honorarios a pagar a los profesionales, como bien dicen, pues, terminan siendo variable de ajuste. Entonces, vos invertís menos, te endeudás, después que te endeudás, vas contra tu propio equipo de salud, lo cual es un error garrafal, porque es el que te sostiene el modelo organizacional, tanto sea del sistema privado como del sistema público. Y además de eso, hay como una actitud abandónica del sistema, porque también no está en la agenda de la gente.
Ese es el otro problema que alguna vez lo hemos hablado. Si vos le preguntas a la gente qué preocupaciones tiene, el sistema de salud está a 12, y si le preguntas cuál es la primera preocupación que tiene sobre las grandes preocupaciones que tienen en su cabeza, la salud es el 3%. El 3% de la gente dice que su primera preocupación es el problema sanitario. O sea que el 3%, el 97% tiene otras preocupaciones en las que podría incluir algo de la salud muy lejos, pero la gran mayoría de las personas no la tiene entre sus 5 preocupaciones primarias. Como no están las preocupaciones primarias, no está en la agenda. Y a los números me remito. En lo que el proceso de regulación de la medicina prepaga, por decir algo, empezó en el 1 de enero del 2012 y fue 12 años consecutivos hasta el 31 de diciembre de 2023. Ese fue el proceso de regulación. Durante ese proceso se obligó a los sistemas de cobertura médica a incorporar a personas enfermas y añosas. El sistema no era así, y se le obligó a dar una cobertura total, que eso arrancó ya con el PMO en el año 1996. Por eso digo que estamos a más de casi 30 años de políticas cerradas en el tema de la cobertura médica, donde hubo un Estado, desde ese momento hubo un Estado que decidió sacarse de encima las responsabilidades primarias que le obliga la Constitución Nacional y los pactos internacionales que el propio Estado firma, y empezó a pasárselo al sector privado. Al sector privado quiere decir a los colegios, digamos, a las coberturas de salud privadas, a las obras sociales provinciales, a las obras sociales nacionales, incluyendo a las instituciones prestadoras a través de, muchas veces por acciones de reclamo o medidas cautelares. Esto se da mucho en el último tiempo cuando hay un proceso de envejecimiento poblacional. Luego vos decís, desde ese periodo, estamos hablando de 13 años y 5 meses, el costo de vida subió 35.427%. No quiero errarle en una moneda, 35.427%. La cuota de la medicina prepaga en ese mismo periodo subió el 29.016. Y los salarios de una enfermera subieron el 24.895. Dato interesante es que la salud privada, ¿con qué se financia? Se financia con las cuotas y con los aportes y contribuciones que vienen de la seguridad social, ¿no? Todos los dos datos, cuota y aporte y contribuciones, están por debajo del costo de vida, que no es el costo de salud, que el costo de salud está, según la Organización Mundial de la Salud, está 42% arriba del costo de vida. O sea, hay una brecha tan grande entre las fuentes de recursos y el gasto, que no hay ninguna posibilidad de abastecer adecuadamente, de mantener adecuadamente un modelo de equilibrio como el que teníamos hace 24, 29 años, por decir algo. Hugo, ahí Sí. te quiero hacer una acotación. ¿Vos no crees que esta asimetría que se ha producido entre ingresos y gastos que ha llevado a que el salario no sea digno? No es un calificativo peyorativo, pero es real. Eh, el paciente, el beneficiario, el socio y su familia no ha pasado del lugar número 10 o 12, advertimos en los 2 últimos años o 3 últimos años, a un lugar mucho más cercano a los 5 primeros lugares. Vemos en todos los subsectores, estatal, seguridad social, provinciales, medicina prepaga, que todo el mundo tiene un problema de acceso, y no estamos hablando de que perversamente se le niega. No hago juicio de valor, cada uno tiene su idea y en cada caso concreto analizarlo. Perdón, estás mucho más vos en el tema. Si el tema salud no debería ser mayor preocupación de la clase política
atento estos casilleros que ha avanzado? Eh, Obviamente que vos tenés razón, no estás en la preocupación de la gente, no estás en la agenda política. Esto es una realidad. Pero también la salud sirve para hacer acciones demagógicas. Y de hecho, en estos últimos años que te acabo de nombrar, más o menos 13 años y medio, ha habido 70 leyes que se aprobaron incorporando coberturas sobre enfermedades o tratamientos, algunos muy costosos, y nunca salió una contrapartida de cómo se iba a financiar. O sea, eso se le cargó y ahora es muy claro. El modelo de la traslación de responsabilidades públicas a responsabilidades privadas, en ese modelo de traslación se le cargó a la gente, porque la gente cree que cuando uno vota una ley, si los fondos salen solamente de las empresas, o salen de las obras sociales, o salen de las obras sociales provinciales. Pero para llegar las obras sociales provinciales, las obras nacionales y las empresas de medicina preparada a tener sus fondos, tienen que generar recursos de algún lado. O sea, ese criterio de que nadie lo paga no es verdad. Es una ingenuidad pensar de esa manera como Bueno, mínimo. creo que me expresé no muy claro, pero dije que la preocupación en la población ha avanzado hacia los primeros lugares. No, no se verifica en ninguna encuesta. Mira, en la pandemia, plena pandemia, con los temores que había en la sociedad más bien fundados, sobre todo por la incertidumbre de una enfermedad que nadie tenía conocimiento ni sabía cómo iba a desarrollarse, la salud llegó a estar 6 en la preocupación de la gente. Hoy no supera 10, está entre 12 y 10 según la encuestadora que vos tengas. Sigue no habiendo una preocupación por la salud, y mientras no haya una preocupación por la salud volverá a estar en los titulares porque aumenta la cuota o porque algún juicio de mala praxis que obligó a una entidad a pagar. Pero en realidad lo que ha pasado durante todo este periodo es que todo el mundo ha hecho oídos sordos al reclamo del sector y ha hecho la vista gorda con los abusos sobre el sector. Abusos que te puedo decir que son muchísimos. Desde la industria del juicio de la mala praxis, que en algún momento fue una eclosión, ahora digamos que está estabilizado, pero es una manera muy importante de quitarle recursos al sistema. No digo que no haya derecho a defenderse ante la justicia, porque eso sería algo antidemocrático, pero lo que pasa es que ha habido instrumentos de abuso sistematizado contra entidades y contra profesionales, lo cual ha generado para las entidades una gran erogación y para los profesionales el miedo. Y el miedo hace que el profesional deje las especialidades que son más demandadas que otras. De hecho, eso nos ha pasado con la obstetricia, con la cirugía estética, con la anestesiología. Bueno, con la anestesiología no hay abandono, pero sí con las demás, porque la remuneración es mejor. Y, y la realidad es que vos estás viendo que tenés juicios en todo el modelo de salud, juicios por tres tipos de cosas. Relación de dependencia encubierta de profesionales que han trabajado toda su vida en forma de trabajador independiente, profesional independiente, que ya han abonado sus prestaciones fee for service, por decirlo de alguna manera, que cobraban cuando hacían la prestación, y un día, al pasado 30 años, aún habiendo trabajado para distintas entidades y en algunas públicas en relación de dependencia, te reclaman una relación encubierta y por lo tanto una indemnización por eso. Eso pone en peligro la estabilidad de cualquier entidad. Sí, Cuando el profesional factura y luego
25 años, una situación laboral encubierta. ¿Qué pensás vos? ¿Cuál es la responsabilidad de ambas partes, tanto el que paga como el que presta? Yo repito que no tengo juicio de valor respecto a nada, sino mirando de acá para adelante, porque la litigiosidad, la conflictividad está creciendo. Si no crece más rápido, es porque la justicia está desertando, porque no hay designaciones, no funcionan los tribunales. Hugo, estoy convencido que la litigiosidad va increciendo y mi acotación, mi pregunta hacia vos, en la preocupación de los pacientes, pasa porque, sin perjuicio del esfuerzo de las instituciones, a veces los turnos tardan demasiado, los médicos han naturalizado un copago en blanco o en negro. O sea, sé que podemos tocar en este programa sin incurrir en ninguna responsabilidad general. Me parece que el paciente está pagando una cuota que a veces con su salario, por sus ingresos, le resulta difícil al financiador hacerse cargo de todas las obligaciones, inclusive esas leyes que salen en el Congreso sin financiamiento adecuado. O sea, hay una serie de problemas que recibimos a día y que tratamos todos de darle un curso natural que no sea conflictivo ni litigioso. ¿Compartís eso o No, no? me has preguntado varias cosas. Por eso, ¿Tenemos tiempo? perdón que los interrumpa. Les propongo que hagamos el corte ahora y se vuelven a conectar con las mismas coordenadas y después del corte sigue Hugo y obviamente Jorge, si les parece. Hugo, contestás vos después y Coronel también. Sí, claro. Inmediatamente con la misma contraseña pueden ingresar. Muchas gracias. Ecomedios.com AM1220. Estamos con vos. Estamos en vos. En julio, vení a Catamarca y ponete en modo poncho. Apenas llegás, todo cambia. Se respira otro aire. Invertís en momentos que se vuelven recuerdos. 10 días y 10 noches de emociones que no paran. El poncho es el latido de la gente. Fiesta Nacional e Internacional del Poncho, del 18 al 27 de julio. Predio Ferial Catamarca. Informate en ecomedios.com. Seguinos en TikTok, @ecomedios1220. Bueno, cumplido el corte comercial de rigor, continuamos con el programa. Hugo, creo que tenés la palabra. Voy a tratar de responder rápidamente, así le dejamos la palabra a Jorge. Vos me preguntaste respecto del tema de la relación laboral de los profesionales y las instituciones, cómo eran las responsabilidades. Vos hiciste una aclaración sin tomar posición por nada. Pero no es tan difícil. Una relación de dependencia se define por una serie de características, que es el tema de un horario, subordinación y una forma de remuneración. Y el otro es un modelo de prestación que está totalmente marcado dentro de la ley en el caso de los profesionales que trabajan
en forma de relación laboral, no relación laboral, sino a través de un contrato de locación de servicios. O sea, son dos modelos bastante fáciles de comprender si hay buena fe. El problema es cuando falta la buena fe. Ahora, después tenés el problema de la justicia que interpreta, yo diría que en la mayoría de las cámaras, que aunque haya una pequeña parte de una remuneración retribuida por pago de prestación de servicios, a lo mejor podría ser una relación laboral encubierta. Te digo porque nosotros hemos ganado muchísimos juicios en primera instancia, perdido en las cámaras, y esto hace que el pasivo laboral en el cual están sentadas las instituciones es enorme. Ahora, vos tendrías que haber la posibilidad de firmar un contrato que sea, salvo que alguno lo vulnere, que sea inviolable ante la ley. Bueno, eso yo supongo que algún día se va a arreglar y será la solución para no tener que tener angustias que, por ejemplo, tengas un día a alguien que te diga un caso, exactamente el caso que nos pasó a nosotros, una persona que trabajó durante, yo te diría, más de 10 años haciendo una tarea muy específica, coordinaba un área y era un especialista en imágenes, trabajaba 12 horas por día, después un día dejó de venir, le pedimos que viniera, él no vino, se declaró despedido y hoy tenemos un juicio en cámara de sentencia por $1 millón aproximadamente. A eso se le suma, bueno, que la arbitrariedad de las cámaras en fijar los montos de las tasas de interés, los punitorios, la sumatoria de multas de todo tipo. Bueno, dejándolo eso aparte, ninguna institución sana puede soportar muchos de estos embates. El otro tema que vos preguntás es si la gente ve este deterioro en su atención. Bueno, yo te digo, nosotros no se nos ha ido demasiado la demora, y la demora en la Argentina comparada con la de otros países es baja. Baja para ser atendido por profesionales de alta calidad. Estábamos hablando de entre 30 y 60 días. Vos andás a lugares donde uno a veces tiene como una mirada digamos, que funcionan mejor, y te vas a encontrar que la demora para las prestaciones no programadas están arriba de los 6 meses, arriba del año. No en vano viene mucha gente a atenderse a la Argentina también, ¿no? La calidad profesional y todavía la calidad de las instituciones en la República Argentina, tanto públicas como privadas, sigue siendo muy buena en términos comparativos con el mundo. Y sigue siendo muy baratas, que ese es el otro problema. ¿Por qué? Porque todos los valores de la prestación en la República Argentina, incluyendo el honorario profesional, están muy por debajo de lo que es el honorario profesional de la misma calidad en otro lugar del mundo. Pero bueno, me preguntás, ¿saben qué? Lamentablemente, yo sería hipócrita si no se los diría, el costo de salud va a seguir subiendo y no lo puede seguir pagando la gente de su bolsillo, el 100%. No se puede pagar. ¿Por qué? Porque si lo tuvieras que pagar de tu bolsillo, vos lo tendrías que hacer directamente con tu capacidad contributiva. Y todos somos pobres ante el sistema de salud. Solamente hay un 3% de la población que es rica en serio, y el 97% ante cualquier atención de tipo catastrófico, ya desde una cirugía a un tratamiento oncológico, un trasplante o lo que fuera, no lo puede pagar de su bolsillo, incluyendo gente de clase media, medio alta. Entonces, por eso yo creo que requerimos un modelo solidario de salud. Ya lo hemos visto, alguna vez lo hemos discutido en las propuestas del Plan Nacional de Salud que hemos hecho, y eso incluye un modelo solidario, un modelo equitativo, un modelo de libre elección basado en la atención primaria de la salud y sostenible. Esas son las características del modelo que deberíamos tener. Hoy tenemos gente que tributa 3 veces o 4 veces por su salud.
y de los cuales de algunos de los subsistemas a los que tributan no recibe nada. Y un Estado que, la verdad, ha cedido espacio al sector privado, 70-30, 70% se tiene en el sector privado y 30% en el público, pero como ha cedido y lo ha cargado de obligaciones. Por ejemplo, las 70 leyes que le puso encima como responsabilidad y que no le dio ningún financiamiento específico. Yo me parece que hay que reformular el modelo y yo voy a hago un último comentario y dejo la palabra o para otra pregunta o para Miguel. El sistema de financiamiento de la salud se tiene que unificar todas las maneras de tributar, que uno tributa a través de cargas sociales, aportes y contribuciones, el modelo, el aporte que uno hace por impuestos nacionales, provinciales y municipales, o sea, fíjate la cadena de grandes aportes que hay al sistema sanitario, y finalmente el de bolsillo dejarlo solamente para aquel que quiera pagar un plan superador. Pero un plan de cobertura tiene que estar definido para todos los argentinos, que sea igual, equitativo y obviamente solidario. Si no haces eso, no vas a resolver el problema, vas a encontrar un montón de inequidades, vas a encontrar gente que acceda a una calidad de salud muy buena y otros que no. Y eso implica también cambiar el modelo tributario. O sea que es muy difícil, y yo lo digo ahora poniéndome del lado de la seguridad social, es muy difícil que con el 9% de aportes y contribuciones de un salario que subió 25.000% en 13 años y 5 meses, contra un costo de vida que subió el 35.000% y un costo de salud que subió por encima del 40%, y los medicamentos que están en ese orden, 40.000%, pueda pagar de su bolsillo la salud. Entonces, reformulemos el sistema, hagámoslo más eficiente, porque eso es una obligación moral, y busquémosle una manera de financiamiento que sea distinta, porque el modelo bismarckiano está en el final. Después tenés otro cierre, Hugo. Jorge Coronel, bueno, tenés una cantidad de interrogantes que hemos planteado. A ver qué opinás, por favor. Bueno, a ver, lo ha dejado seco a Hugo. Mira, está hidratándose porque ha hablado, no le ha dado respiro, Miguel, a Hugo. Te pido Bueno, disculpas. coincido con muchas cosas de lo que ha dicho Hugo realmente, empezando desde que comenzó la charla, desde lo que es el sistema educativo, cómo se ha ido deteriorando el sistema educativo en general. Esto ha llevado a una universidad que también ha decaído también en la formación y en la educación, y posteriormente un sistema que era para terminar de formar a los especialistas, buscando los especialistas que necesita a lo mejor nuestro país, y que con el tiempo se ha ido desvirtuando, donde los profesionales buscan tratar de formarse en las especialidades que son más remunerativas y donde pueden, a través de equipamientos, con un retorno de la inversión mucho más rápido, donde tienen que pagar equipamiento, y bueno, todo esto lleva a un encarecimiento y a veces, como dijo en algún momento, en algunos sectores puede haber hasta una sobrefacturación o muchas veces el sobreuso de alguna tecnología que muchas veces no es tan necesario. Todo esto ha llevado justamente, sumado al alto costo que tienen hoy los medicamentos y los insumos, que estos sí han subido significativamente por lo que es mucho más arriba de lo que son los salarios y los honorarios de los profesionales que trabajan en el sector, ha llevado a que el sistema esté en una crisis muy, muy importante. Y no es solamente crisis económica, sino crisis de recursos humanos, en donde nos están faltando algunas especialidades, hay algunas especialidades que son críticas, especialidades básicas que hoy no las tenemos y que va a costar recuperarlas con el tiempo. Todo esto lleva a que nos tenemos que sentar todos los actores a redefinir el sistema de salud. Y la redefinición yo creo que va a tener que tener muchas aristas y todos tendrán que participar para que cada uno pueda
exponer de qué manera cree que tiene que ser el sistema de salud en donde estamos en la actualidad. De hecho, otra cosa que hizo referencia Hugo es que aquí los honorarios están tan bajos que los médicos se van a países vecinos muchas veces y muchos migran directamente y definitivamente. Profesionales ya formados de edad media se van a otros países buscando otras expectativas porque ven que acá el futuro prácticamente es bastante oscuro todavía, ¿no? Y en este momento el gobierno ha tomado una actitud distante de lo que es la salud, y esa actitud distante es dejar de lado la rectoría y lo que venía haciendo anteriormente, simplemente delegando todo prácticamente en las provincias. Y de esta forma, cada una de las provincias, como todavía en las provincias actuamos como feudos, entonces en muchos lugares a los profesionales, los salarios, ya sea del sector público, incluso del sector privado, son bastante bajos. Apareció recientemente el hecho de cobrar un arancel diferenciado o lo que antes se llamaba un plus o el copago o un coseguro. Uno lo puede llamar como sea, pero apareció que hay que gastar un gasto de bolsillo que antes prácticamente no existía y ahora prácticamente en todas las provincias se está ejecutando, y esto es justamente porque los honorarios son tan bajos que no llegan a cubrir a veces las expectativas, y los profesionales todavía que están bien formados necesitan muchas veces ese reconocimiento que no lo ven ni en la sociedad ni en los financiadores, y entonces ellos tratan de hacer valer su trabajo de otra manera, como lo hace cualquier profesional. En realidad, en todas las profesiones, cada uno quiere hacer valer su trabajo y quiere decir que lo que está haciendo es muy importante, más cuando tenemos en la mano la salud de las personas. A veces los indicadores sanitarios no nos acompañan, se han deteriorado en los últimos años los indicadores sanitarios, y esto habla del deterioro del sistema de salud. Si nosotros antes teníamos los mejores indicadores de Latinoamérica y lamentablemente estos se han reducido a tal punto que estamos equiparados con el resto de los países de Latinoamérica. Entonces, esto es preocupante si no se toman conductas o iniciativas fuertes para revertir esta situación y para revalorizar a todo el recurso humano que hoy está sumido prácticamente en una lucha diaria tratando de llegar a fin de mes. En muchos casos es así. Es lo que uno ve en las distintas provincias, cuando uno visita distintos lugares, y los reclamos de todos los profesionales del sector, ¿no? No, es preocupante, es muy preocupante el panorama que planteó Hugo. Coincido con muchas de las cosas que ha venido diciendo, porque sin duda que si no hay un financiamiento claro y que se diga qué es lo que tiene que pagar el Estado, qué es lo que tienen que pagar los financiadores y qué es lo que no hay que pagar, hay muchas cosas que son superfluas, que no se deberían o muchos tratamientos que no se deberían realizar porque no tienen a veces el aval, sin embargo se judicializa, y también esto es una carga importante para el sector. Así que las aristas en esto yo creo que son varias, y la forma es dialogando, poniéndolas sobre la mesa, tratándolas a una por una y tratando de que entre todos le demos solución, porque si no vamos a terminar hundidos y consumiéndonos unos a otros en una guerra que no tiene sentido. Esa es más o menos la visión Jorge que Coronel, tenemos. Jorge Coronel, y después la misma pregunta puede ser para Hugo. Eh, Usted, repito que no hago juicio de valor en mis preguntas, sino que trato de mirar para adelante, como dicen en Netflix, de vuelta a la página, me explico, para poner un toque de menos estructuramiento en la charla. ¿Ustedes creen que hay voluntad perdón, no sé si voluntad, que hay en la práctica, se está dando el diálogo creo que hasta diciembre fuiste presidente de la Conra, o hasta enero, febrero. Eh, Ahora presidente. Hugo representa a instituciones privadas. Eh, Acabo de hablar hoy a la mañana con
con integrantes del sistema de salud, tanto estatal como privado, de la provincia de Córdoba. Que hay una provincia que más o menos se puede acercar a la ciudad de Buenos Aires, y esto no es una comparación, sino que son realidades. El interior de Córdoba se ha quedado sin sanatorio. Jorge Coronel, Hugo Magonza, yo en ese sentido estoy insistiendo, Leo, un poquito Hugo, hasta dejarlo con necesidad de mandarle agua para su recuperación. Si ustedes advierten que hay ya una crisis de cierre de establecimientos, al margen de lo que ustedes bien señalan, que es el éxodo de profesionales hacia el exterior, hacia otras actividades. Nos preocupa también no solamente la calidad del hospital estatal o público, sino también el cierre de instituciones que estamos viendo en el interior y en la ciudad de Buenos Aires. Ha cerrado, ustedes sabían, el Instituto Médico de Obstetricia, de un componente del grupo. Puede haber diferentes motivos por los cuales se cierre. Yo no voy a puntualizar en cada caso, pero hay 400 trabajadores que quedaron en la calle, una institución que hacía, no sé si 10.000 partos anuales, estoy tirando un número aproximado. Ahí es donde, Hugo, yo insistía en que la crisis está llegando más cerca a la preocupación de la gente, cuando antes podíamos decir, bueno, aquel que tiene acceso, aquel que tiene algún dinero de más, lo pasaba más por encima. Veo que se está concentrando la problemática. Te puedo hacer una aclaración respecto de esto último que decís vos. A las instituciones dedicadas a la obstetricia y a la pediatría se le va a complicar mucho el panorama. De hecho, el IMO era una institución que dedicaba focalizadamente a la obstetricia, porque la natalidad cayó el 40%. Y cayó el 40% en todo el país, en el sector público y en el sector privado. Hay una larga lista de motivos. Más a la veterinaria, digamos. ¿Cómo, perdón? Que vamos más a la veterinaria. No, lo decía en broma, pero es en serio. No, lo digo, perdón, lo digo por No, coincido con vos. Mirá, la gente, cuando vos haces de encuestas recientes, se le pregunta por qué razón la gente no quiere tener hijos, y uno de los motivos, los motivos es primero que a veces la pareja de toda la vida, ese modelo ha cambiado culturalmente. Hoy en promedio no hay unas parejas tan longevas, por ejemplo, pero tampoco tienen hijos tan temprano. ¿Por qué no tienen hijos temprano? Porque están con un escenario de esfuerzo y de trabajo vinculado a progresar en su actividad laboral o en su actividad formativa. O sea, quieren ser profesionales, quieren llegar mejor a una posición en el trabajo donde se desempeñan. También tienen más gusto por actividades que le reconforten, como el turismo, como la libertad, que un hijo no te da. Después tenés un segundo marco de problemas que está relacionado con la economía, porque tener un hijo implica un esfuerzo económico muy grande, un esfuerzo económico vinculado a criarlo, a educarlo adecuadamente, porque si vos querés que tenga un futuro promisorio, vos vas a tratar de darle todo lo mejor posible. Eso hace que las familias numerosas se reduzcan a tener menos hijos, y más tardíamente son los partos. Entonces, todo eso, y además la última pregunta de la encuesta que yo leí, un 75% de los jóvenes no creen que se realizan a través de sus hijos. O sea, que tener hijos no es un factor de realización. O sea, que podrían tenerlos o no tenerlos. O sea, vos fijate
que no es un tema solamente económico, sino es un problema de un cambio cultural que se da en toda la sociedad, no solamente de la Argentina, sino en el mundo. Eso tiene un impacto de gran importancia en las entidades que prestan esos servicios. Entonces, vos tenés un valor de la prestación que nunca fue muy bueno. Yo te diría que en los últimos 20 años estuvo siempre mal pago, el parto normal, que viene en caída del 40%, porque tenías que tener mucha productividad para poder compensar los malos precios. Y un tercer problema adicional, que una de las especialidades más demandadas por cifras multimillonarias, Exacto. incluso los profesionales demandados penalmente, es por los partos. Y Miguel, ahora le damos la palabra a Jorge de vuelta. Yo digo, un obstetra que trae un chico en un parto normal, la gente tiene una expectativa de algo maravilloso que va a suceder y que no tiene por qué tener una connotación negativa. Cuando el proceso del parto se complejiza y los resultados son malos por el motivo que fuera, lo que se produce es una gran decepción y por ese motivo la gente tiende a demandar al profesional y a la institución, normalmente a ambos dos. En cambio, cuando vos tenés otra actividad, otra prestación más compleja, como puede ser una cirugía de un tumor, y ya que firmás el consentimiento informado, la gente va sabiendo que tiene una enfermedad grave, que tiene una posibilidad de riesgo. En cambio, cuando van a esperar el nacimiento de su nieto o de su hijo, las expectativas son muy altas y muy favorables. Es un momento de alegría, y cuando la situación se complica, ese momento de alegría se transforma probablemente en la angustia razonable que puede tener la familia, y en algunos casos en un reclamo por un resultado que la salud no puede garantizar. Como los médicos como todos nosotros, estamos trabajando para que los procesos sean los mejores, y vamos por un cumplimiento de modelos virtuosos, pero no podemos garantizar a través de eso que los resultados sean siempre exitosos. Entonces, yo digo, ese punto me parece que queda bastante cerrado, pero agrega a los problemas que tiene el sector. El sector está literalmente con un proceso de financiación que lleva casi 30 años, como yo te digo, donde se trasladaron las responsabilidades a los profesionales y donde no ha habido protección hacia los profesionales de la salud. Y los juicios de mala praxis, las medidas cautelares por prestaciones, como acaba de decir Jorge, que no tienen evidencia científica, donde los profesionales utilizan la medicina defensiva, yo diría por dos motivos. Por un lado, porque en realidad tienen el miedo a ser demandados, una, y dos, tienen tan poco tiempo para atender pacientes, que la verdad que se le hace, tienen que trabajar mucho para poder tener un ingreso razonable, que terminan pidiendo prestaciones que le garanticen un grado de seguridad que en otro momento a lo mejor se basarían más en la clínica que en los medios de diagnóstico. Pero no quieren correr ese riesgo, ¿está claro? Y al no querer correr ese riesgo, cierro con esto, vos tenés un 7% del gasto en salud que más o menos va a lo que significan los gastos judiciales. Y un 20% que está 10% entre burocracia y 10% entre otras ineficiencias. Y si vos redondeás ese número, hay más de un 20% que está relacionado con la medicina defensiva. O sea, hay mucho para ahorrar si hacemos las cosas bien, sin cambiar la calidad de la prestación. Pero también tiene que haber ahí sí tenemos que tener un plan nacional de salud y un apoyo que tiene que venir desde la legislación, ¿no? Jorge, tenés el cierre y muy agradecido a todos. Sí, queda un minutito. Lo que dice Hugo, realmente el sistema está en una crisis prácticamente terminal. Muchas veces lo hemos dicho, no tenemos nada para festejar ya, y prácticamente
estamos en una situación de terapia intensiva, como se encuentra hoy el sistema. Hay muchos lugares en donde se están escapando los presupuestos. Sin duda que muchas veces los presupuestos son inelásticos y acá uno trata de estirarlo de alguna manera y si no recortarlo en donde es más fácil a veces, que es el recurso humano. Y debido a esto también y a las ineficiencias que tiene muchas veces y la burocracia, como bien decía Hugo recién, todo esto hace que cada vez se resienta más y el gasto de bolsillo se hace mucho más importante. Sobre todo cuando uno tiene patologías que son severas y graves, es allí donde se siente ese gasto de bolsillo y la gente muchas veces no tiene cómo afrontarlo. Entre todos yo creo que conversándolo podemos a lo mejor llegar a algunos acuerdos y a definir un sistema de salud a lo mejor un poco distinto, que no se base solamente en la curación y en la atención solamente de la enfermedad, sino empezar a trabajar antes de que se produzca la enfermedad y empezar a trabajar con poblaciones sanas, con poblaciones a cargo, donde a algunos profesionales médicos se les pague por mantener la profesión, la población a cargo que esté sana, y verla desde otro punto de vista, no solamente cuando uno tiene la enfermedad y acude al médico, que a veces el acceso se puede demorar y cuando lo ve al paciente llega a veces tarde para hacer cosas que sean mucho más sencillas para su tratamiento y termina haciendo tratamientos demasiado onerosos para todo el sistema. Bueno. Todo esto hay que conversarlo. Yo creo que todas las instituciones, por lo menos las instituciones que uno conoce, están todas dispuestas a conversarlo, pero lamentablemente en el Ministerio de Salud de la Nación no tenemos todavía un interlocutor que quiera sentarnos a todos, así que esperaremos a ver pronto si tenemos esa posibilidad y hasta qué punto va a poder escucharnos y querer llevar a cabo las propuestas que se le hagan. Tenemos que entregar el programa. Discúlpeme que los interrumpa. Sí. Ambos están invitados cuando su agenda los permita. Solamente mi última acotación, que Hugo se hacía referencia a la medicina. No tenemos tiempo, Miguel. Cuando el médico pedía estudios para protegerse de eventuales acciones judiciales aún espurias, pero también nos encontramos con la justicia defensiva, que en el tema de los amparos previos a medidas cautelares dice todo que sí, no tenemos problemas como en su carácter de función judicial. Hay que estudiar un poco cuando se hace una decisión de una medida cautelar, a ver si lo que está prescripto está autorizado, está probado su eficacia. Bueno, yo creo que nos quedan muchísimos temas. Sí, no tenemos tiempo. Cuando la agenda usted lo permita. No sé. Desde Buenos Aires, transmite LRI 224, AM 1220, Ecomedios.